consultar la clase, la misma va a ser grabada para después ser subida a la plataforma. Y la intención de la clase de hoy es arrancar con la unidad 3, que va a tener la particularidad que va a tener la particularidad de que podamos contar con dos o tres especialistas en las diferentes partes que va a tratar la unidad. Entonces, también a los que se van uniendo, pedirle que tengan a bien poner el nombre y apellido. Y en el fin de la clase, la intención es tratar de ver en lo que podamos colaborar con la gestión del trabajo práctico que está en danza y que, para serle sincero, solo un compañero subió a la plataforma. Bien, entonces, tratando de ahora dar inicio a la gestión de la clase, se agradece una vez más a quienes van poniendo el nombre y apellido para la facilitación de la toma de asistencia. Buenas tardes nuevamente. Y la intención de esta clase del día de hoy es hablar del inicio de la unidad número 3, que lo que respecta a las dotaciones de seguridad, principios para su asignación y conformación de guardias, vamos a tener la participación de gente del área específica de la Dirección de Policía de Seguridad de la Navegación. Entonces, la intención del día de hoy es hablar de la investigación de accidentes marítimos. Lo mismo para cuando toquemos la parte de gestión de centro de formación y titulación de la gente de mar. Eso va a ser parte de personal calificado del área de la Dirección de Educación, que va a estar hablando al respecto. Como paréntesis y tarea subsidiaria, el señor prefecto mayor Cutropía, si algunos de ustedes participan en el final, suele hacer preguntas sobre esta temática. Solo para recordatorio, la clase estaría a cargo en un principio de oficiales jefes de las diferentes direcciones que mencioné, y la unidad número 3 terminaría con la actualidad, por así decirlo, de el convenio sobre el trabajo marítimo, en particular un convenio que tiene actual relevancia en cuanto a la vigencia del tema de pandemia y las situaciones que se suscitan con el factor humano, la fatiga y algunas cuestiones que tienen que ver con el manejo de, de adicciones. Una vez más, pidiendo por favor la colaboración a quienes se van uniendo, que puedan poner el nombre y el apellido para la toma de asistencia, lo mismo que si hay alguna consulta o desperfecto técnico, por así decirlo, para poder facilitar la interpretación de todos. Lo mismo si tienen a bien algunos que tengan el micrófono encendido, ponerlo en silencio. Y en particular, la clase de hoy va a tratar sobre seguridad de la navegación a través de la investigación de accidentes marítimos, en la particularidad de estas normas internacionales y las prácticas que se recomiendan para la investigación de estos aspectos que atañen a la seguridad, dependiendo de si ellos son siniestros o sucesos. Vamos a ver las diferentes denominaciones. Entonces, cuando también la intención es mostrar
unos pequeños videos que tienen que ver con la Política Nacional de Transporte, unas cuestiones que tienen que ver con los lemas de la Organización Marítima Mundial en su objetivos de desarrollo sustentables también. Vamos a ver luego la actualidad a nivel país en base a la creación de la Junta de Seguridad de Transporte, el convenio marco que hay entre la mencionada Junta y la Prefectura Naval Argentina, algo de actualidad que también es cuestión de opinión personal que voy a omitir, no quiere decir que sea la que vaya a ser considerada a nivel cursada, pero bueno, son detalles que es importante en esta charla, por así decirlo, académica, saber que es bienvenido el debate y los diferentes puntos de vista. Nuevamente agradecidos a todos los que van poniendo nombre y el apellido, facilitando la toma de asistencia. Y entonces, volviendo a la temática, el transporte marítimo es considerado como la forma más segura, limpia y eficiente para transportar bienes de un punto a otro, sin el suceso de accidentes o incidentes. Entonces, para que ello sea posible, es necesario que se cree una cultura de seguridad, la cual es crucial para que estos cometidos que hoy día requieren el transporte de un punto a otro de las diferentes mercancías o servicios. Acá es donde por ahí a veces algunos conceptos es necesario remarcarlos y empezar a marcar diferencias entre lo que antes conocíamos como desarrollo sustentable y por qué hoy el concepto que usa tanto Naciones Unidas como la Organización Marítima Internacional es sostenible. En particular, la antigua definición que era desde 1972 con el tema de la Declaración de Estocolmo y que en la declaración, como pronunciaría Cherkis Vialo de Johannesburg, en el 2002 cambió en desarrollo sustentable a sostenible, en donde hay un concepto mucho más amplio del anterior. Cuando hablamos de desarrollo sostenible va a estar hablando de la protección de los recursos naturales, el medio ambiente del cual provienen y los mecanismos que hacen posible la transformación de esos recursos. Y antes solo mencionaba cuando se decía que era desarrollo sustentable una protección de los recursos naturales. En esta apreciación, por así decirlo, de más dimensiones de definiciones, es donde el concepto más abarcativo, como para hacer un resumen de la diferencia entre sostenible actualmente y anteriormente sustentable, la actual definición le da un concepto más abarcativo a los diferentes objetivos, en donde cuando se hablaba allá del tema de desarrollo sustentable, decía que era proteger los recursos naturales de tal forma que puedan ser aprovechados en el presente y en el futuro, mientras ahora la definición que abarca para lo sostenible es la protección de los recursos naturales, los ecosistemas y las relaciones culturales, económicas y sociales que han originado en torno a ellos para que puedan ser aprovechados en el presente y en el futuro. Vamos viendo que se va a tratar de ya cuestiones que tienen que ver con la cultura, la economía, lo social. Es ahí donde se le está dando estas diferentes dimensiones al concepto, en donde obviamente el objetivo de lograr la sustentabilidad pasa a ser a lograr esa sostenibilidad con el transcurso del tiempo. Antes de continuar con esta faceta, me gustaría poder mostrarles nuevamente ahora una pantalla en particular cuando hablamos de diferentes conceptos que vienen a formar parte de lo que se desea se internalice.
y uno de los conceptos que necesitamos tener presente es el de Política Nacional de Transporte Marítimo. Espero que podamos disfrutar de unos 2 minutos de este video que presenta la temática. Maritime transport is essential for sustainable trade and development. It's a central part of the blue economy, which has enormous potential to promote economic growth and improve people's lives, while addressing many of the UN Sustainable Development Goals. But many countries are unprepared to take advantage of this potential. What they lack and what they need is a coherent and coordinated national maritime transport policy, or NMTP, to guide their planning and decision-making. But what exactly is an NMTP? National Maritime Transport Policy is the articulation of more concrete guidelines and principles that will help a government or a nation to achieve its national maritime vision. It might, for example, cover maritime safety measures, pollution prevention and environmental protection, port management and expansion, state aid, competition rules governing access to national markets, and how the National Maritime Administration operates. All those involved need to participate in drawing up the policy to ensure they understand it and they buy into it. Ideally, the state should begin with the invitation of all stakeholders to contribute in that process. IMO is the UN agency responsible for international shipping and is fully committed to helping countries develop their national maritime transport policies. Many of the likely benefits are directly in line with IMO's own goals and objectives and will lead to better implementation of IMO conventions. Well, transport policy focuses on what are the needs of the country in terms of infrastructure, logistics, supply and services to make their ports and shipping grow. Through its Integrated Technical Cooperation Programme, IMO organises activities to assist countries prepare their national maritime transport policies, and, in conjunction with the World Maritime University, has developed a training package for government officials and other senior personnel. The main benefits are growth, job creation, access to market, environment protection, poverty reduction, and strengthening the governance of maritime affairs. A well-structured and implemented national maritime transport policy can give a country the tools it needs to become an effective participant in the maritime sector. Bien. En continuidad con... Entonces, en continuidad con la presentación, esta idea de la Política Nacional de Transporte Marítimo, si bien va a ser temática que va a seguir formando conceptos que tienen que ver con, por ahí, una utopía, de que sabemos que la generación per se de algunos avances en el sector no va a estar quizás al alcance directo de nosotros como funcionarios o miembros de una institución, saber de la existencia de esta terminología en cuanto a desmitificar que la palabra política en nuestro alcance no tiene una significancia de tal relevancia que no la tengamos presente. Cuando ahondemos en el devenir de lo que es la Junta de Seguridad del Transporte, ahí es donde quiero también que este concepto de lo que es lo político veamos que está netamente relacionado con nuestra participación en diferentes cuestiones, como lo que vamos a ver con la investigación de siniestros. Sí, señor Borro, tenía usted una consulta o levantó la mano.
Bueno, continuamos entonces con este pequeño video de lo que es la Política Nacional de Transporte. Es la intención de que se pudiera demostrar que las diferentes aristas que tienen que ver con temáticas que por ahí a nivel Organización Marítima Internacional están presentadas como grandilocuentes. Por ejemplo, cuando al seno de la organización se nombra que va a haber una determinada frase que va a representar ese año a las diferentes reuniones o las diferentes documentos que se vayan creando en el seno de la Organización Marítima Internacional. Todo esto tiene que ver con los diferentes focos que van formando, como mencionábamos en los objetivos de desarrollo sustentables a sostenibles. Es como que se le van agregando diferentes aristas a todo lo que tiene que ver con la diferente creación de normativas o cuestiones que en un concepto van a tener la necesidad de realizar un transporte seguro. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a la página de la Organización Marítima Internacional, ya vemos que existe para el año venidero un lema que va a estar relacionado con las nuevas tecnologías que tiene que ver para un transporte marítimo más ecológico. Entonces, ahí es donde estas cuestiones que tienen que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, que tiene que ver mucho con lo que a nivel organizaciones de Naciones Unidas se simplificaron en 17 puntos, los cuales la Organización Marítima Internacional tiene para cada uno de ellos, por así decirlo, una arista que los involucra. En particular, claramente podríamos mencionar que el más importante de todos ellos tiene que ver con el tema de conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos. Por ahí, a veces estas cuestiones uno las toma como que son frases simplemente que vienen a querer poner utópicamente conceptos, pero a nuestra formación académica es bueno tenerlo presente, es bueno sacarlos, por así decirlo, de la galera cuando tenemos que presentar diferentes trabajos en diferentes materias, porque esto quiere decir que hay una visión integral que no solo considera a la normativa nacional, sino que va en consonancia con objetivos de Naciones Unidas, que claramente están bajados en consonancia con los diferentes documentos que se tratan en las reuniones. Entonces, ¿a qué va esto? Cuando continuemos con el devenir de la clase y veamos los diferentes objetivos del Código de Investigación de Siniestros, toda esta necesidad de mantener el concepto de lo que es lo sustentable para una actividad que claramente nunca va a ser libre de riesgos. Y entonces es ahí en donde esta investigación de siniestros es la que después vamos a ver en la unidad 4 con el Código de Gestión de Seguridad, que diferentes accidentes realizan o terminan favoreciendo la actualización de normativa o la existencia de nueva. Entonces, y de vuelta siempre teniendo presente este gráfico que va a estar transversal a toda a la materia, en donde tenemos la proactividad o reactividad en cuanto a la creación de normas y cómo estos maritime stakeholders o agentes, por así decirlo, con injerencias en el ambiente naviero, tienen una presencia muy importante, y ya lo vamos a ver con la Junta de Seguridad del Transporte o diferentes órganos de investigación extranjeros. Entonces, cuando hablamos de las investigaciones, el objetivo sobre la seguridad marítima no es el de imputar responsabilidad, culpabilidad o determinar, en este caso, una persona culpable. Eso es lo que nos va a tener
como primer objetivo diferenciar de lo que institucionalmente podemos identificar con las normas de procedimiento, las cuestiones que tienen que ver con la escritura, por así decirlo, y la responsabilidad a través de un sumario, de la aplicación de determinadas cuestiones sancionatorias y hasta pecuniarias que van a terminar influyendo sobre la habilitación de quien estuviera o no involucrado en el acaecimiento. Pero las normas internacionales y estas prácticas recomendadas no tienen ese objetivo, todo lo contrario. Una investigación sobre seguridad marítima es una investigación realizada con el objeto de prevenir en el futuro siniestros y sucesos marítimos. Es algo que tiene que quedar siempre en claro, que el objetivo de esta investigación es encontrar el porqué y que esa situación que lo originó fuera y sea desmenuzada para poder aprender, para que en el futuro no se repita. Acá, brevemente mencionando la pirámide en cuanto a la jurisprudencia, agradeciendo nuevamente a todos los que van poniendo el presente en el chat, y si por favor se pueden prestar atención al volumen de sus dispositivos para que estén silenciados. Nos referimos a ANCLOS, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, o la famosa también llamada CONVEMAR, en donde su artículo 94, hablando de los deberes del Estado de pabellón, que en particular en su punto 7, dice que todo Estado hará que se efectúe una investigación por o ante una persona o personas debidamente calificadas en relación con cualquier accidente marítimo o cualquier incidente de navegación en alta mar en el que haya visto implicado un buque que enarbole su pabellón y en el que hayan perdido la vida o sufrido heridas graves nacionales de otro Estado, o se hayan ocasionado graves daños a los buques o a las instalaciones de otro Estado o al medio marino. Acá, ya en lo novedoso, por así decirlo, que fue ANCLOS, estuvo también delimitando ese concepto que después va a estar en el Código de Investigación de Siniestros en sí, de qué tipo de investigaciones van a ser necesarias generar un reporte y ser anoticiado la OMI a través de el bien ya conocido y querido módulo GISIS. Ya adentrándonos en los diferentes convenios, en particular cuando hablamos del capítulo 11.1 en cuanto a medidas especiales para incrementar la seguridad marítima, en la regla 6 ya se habla de las prescripciones adicionales para la investigación de siniestros y sucesos marítimos, en donde básicamente va a decir que hay una resolución que tiene que ver del Consejo de Seguridad Marítima, en el cual va a decir que hay una parte que es de obligatoriedad y otras que tienen en cuenta los diferentes puntos no obligatorios del código, y la intención claramente es plasmar que va a existir un código que norme esta intención para que haya prácticas para la investigación que tiene que ver con los aspectos de seguridad en siniestros y sucesos marítimos, bien conocido como el Código de Investigación de Siniestros. Siguiendo el marco normativo, MARPOL también habla en su artículo 12, cuando hablamos MARPOL, hablamos del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, en donde los siniestros sufridos por los buques, va a decir en su artículo número 12 en particular, gracias a los que siguen poniendo el presente en el chat, por favor, agiliza la gestión para la toma. Las administraciones se comprometen a investigar todo siniestro sobrevenido a cualquier de sus buques que esté sujeto a lo dispuesto en las reglas si tal siniestro ha causado efectos deleterios importantes en el medio marino. Entonces, vamos viendo que cuando después veamos en el módulo GISIS por qué determinados tipos de buques que aparentemente nuestro raciocinio no estaría aplicando el convenio SOLAS, pero sí el MARPOL, por qué se llevan a cabo investigaciones, todos esos pequeños detalles terminan siendo grandes detalles. Lo mismo que cuando hablamos del Convenio Internacional sobre Líneas de Carga, el mismo menciona en su artículo 23
que en lo relativo a los accidentes, toda administración se compromete a efectuar esta especie de investigación. A ver, un instante para tratar de silenciar. Bien. Hay uno de los cursantes que tiene el micrófono abierto. Bien. Ahí está. Volviendo entonces con esta intención de que los diferentes convenios en su ayornamiento al devenir de lo que va a ser también tratado en el código III, que es la unidad número 5 de esta materia, se fueron ayornando y diciendo, bueno, ya vimos SOLAS, vimos MARPOL y ahora estamos hablando del Convenio Internacional sobre Línea de Carga. También va a tener prescripto esta necesidad de que estos accidentes sean ajustados y convenientemente reportados en base a lo que dice el código que estamos por ver. Hay diferentes resoluciones que fueron puliendo lo que allá por los inicios de los 90 fue los primeros deseos de estos códigos de investigación. Después, durante el inicio de los 2000, la resolución en particular del Consejo de Seguridad estableció en su primer objetivo el Código Internacional con cuestiones estandarizadas. Después se fueron puliendo como para decir, bueno, hay un transcurso de tiempo que permitió que diferentes agencias estuvieran involucrándose y dejando más al libre albedrío o puliendo y puntualizando determinadas cuestiones que tienen que ver también con el devenir de actualización de elementos que antes, por ejemplo, no estaban incluidos. Y después, cuando ya siguieron existiendo facilidades para normar lo que tiene que ver con el famoso BDR, el Voyage Data Record, la famosa caja negra, fueron diferentes cuestiones que se fueron sumando a la evolución también de las diferentes tecnologías nuevas que fueron acoplándose y siendo más materiales de soporte investigativo para poder dilucidar y aprender de los diferentes sucesos que en particular, el que estamos viendo en pantalla, que es el Código de Normas Internacionales y Prácticas Recomendadas para la Investigación de los Aspectos de Seguridad de Siniestros y Sucesos Marítimos. Todo esto surge allá del Comité de Seguridad Marítima, en donde este órgano técnico de la OMI, integrado por todos los miembros, entre las funciones se incluye el examinar las cuestiones que sean competencia de la OMI en relación con ayudas a la navegación, construcción y equipo de buques, desde el punto de vista de la dotación de seguridad, las reglas destinadas a prevenir abordaje y un par de particularidades que tienen que ver con la obligación de establecer un sistema necesario para el desempeño de estos cometidos a través de diferentes herramientas que son las normativas y que así también se examinen y estas recomendaciones y directrices que se crean a este seno de este comité sean bien recibidas y luego implementadas para ir ampliando los diferentes aspectos que componen toda la normativa que luego los Estados miembros incorporan a su normativa nacional. Básicamente, cuando volvemos a hablar del código, la finalidad de esta normativa es de promover la cooperación y la adopción de un enfoque común entre los estados con respecto a la investigación de siniestros y sucesos marítimos. Acá es donde podemos resumir todo lo antes dicho cuando hablamos de la CONVEMAR, cuando hablamos del SOLA, cuando hablamos del Convenio de Líneas de Carga y MARPOL, que hay determinados derechos que tienen los estados ribereños y de abanderamiento, pero también obligaciones en cuanto a este esfuerzo de la OMI, que va a decir que este código
donde claramente las leyes nacionales, y ahí es donde volvemos a interactuar con lo mencionado al principio de lo que es una política, que tiene que ver con leyes nacionales que tienen que ver hacia la investigación de siniestros o sucesos marítimos, en que el Estado tenga intereses de consideración y esté implicado un buque sometido a su jurisdicción. En este aspecto, entonces, cuando devenimos en las diferentes aristas que involucran al Código de Investigación de Siniestros, vamos a hablar del agente de mar, el tema de protección del medio marino, todo esto en carácter de obligación de investigar para determinadas cuestiones que vamos a ver en breve, como objetivo utópico que estas medidas correctivas generen una cultura de seguridad que evite a futuro la comisión de vuelta de estas situaciones que pusieron a riesgo la vida humana o los bienes en el mar. Que se logre un enfoque común y que obviamente esta estandarización internacional favorezca el transporte marítimo. Todo esto recordando siempre que el objetivo del código es mejorar la seguridad. Entonces, a veces es como redundante el objetivo de algunos puntos que se ven en la materia, porque todos se resumen en la seguridad de la navegación, pero bueno, este código va a estar hablando de quién es la autoridad a cargo de la investigación, de determinadas notificaciones que van a estar a cargo de este ente o que faculta este código para que este ente lo realice. Va a estipular una imperiosa obligación de investigar los siniestros muy graves, y después vamos a ver de vuelta, gracias al módulo GISIS, cuán cerca o lejos estamos de ellos como a nivel país, de que si bien esta obligación se cumple, qué parte o qué porcentaje se puede llegar a estar cumpliendo u omitiendo. El código también va a hablar de los acuerdos que pueden existir entre los diferentes estados de abanderamiento. Vamos a después, cuando veamos la Junta de Seguridad de Transporte, vamos a ver que allá por el inicio de la Junta también hay colaboraciones con Singapur y otros estados, como así también hay facultades para la realización de la investigación o no, qué necesidad de independencia de la investigación, un concepto fundamental que en el país a partir del año 2020-2021 generó per se la existencia de la actual Junta de Seguridad en el Transporte. Esta gestión de testimonios con la gente de mar, manteniendo algunas cuestiones de privacidad y de resguardo para que obviamente si es indagado algún personal no tenga una implicancia directa sobre su fuente de trabajo. Y bueno, cuestiones que tienen que ver cómo van a ser redactados los informes. Esto a grandes rasgos es lo que significa el Código de Investigación de Siniestros. Ya cuando hablamos en sí, empieza a definir qué es un siniestro marítimo, qué es un suceso. Entonces, esta definición es fundamental a los objetos de la existencia del código, en donde por siniestro marítimo habla de acaecimiento o serie de acaecimientos directamente relacionados con la explotación de un buque que ha dado lugar a cualquiera de las situaciones que se enumeran. 1. La muerte o las lesiones graves de una persona, la pérdida de una persona que estuviera a bordo, la presunta pérdida o abandono de un buque, los daños materiales sufridos por un buque, la varada o avería de un buque, y así empieza a nominar diferentes daños de una relevancia que son con una relevancia para la connotación de siniestro. Y luego habla de lo que es un suceso marítimo en cuanto a un acaecimiento o serie de acaecimientos distinto de un siniestro marítimo que haya ocurrido habiendo una relación directa con las operaciones de un buque que haya puesto en peligro o que, de no ser corregido, pondría en peligro la seguridad del buque. Entonces, estas cuestiones tienen que ver con detalles que a los efectos del objetivo del código va a marcar qué es lo que va en base a la necesidad de investigación, encuadra en lo que es siniestro o suceso.
después, la intención es tratar de dejar las preguntas para el fin de la clase, porque le quiero dar una impronta a la presentación de la temática. Y acá es uno de los puntos fundamentales en donde dice que una investigación en sus principios de investigación debe estar separada y ser independiente de cualquier otra investigación. Esto quiere decir que se debe buscar la imparcialidad a fin de garantizar el libre flujo de información. Entonces, esta independencia e imparcialidad, por así decirla, se va a buscar de una forma que funcionalmente sea independiente de las partes involucradas en el siniestro suceso marítimo, cualquiera que pudiera tomar la decisión de adoptar medidas administrativas o disciplinarias contra una persona u organización involucrada en un siniestro o sucesos marítimos. Recuerden este punto porque va a ser lo que nos va a destrabar hasta cuasi mentalmente cuando presentemos lo que es la actual Junta de Seguridad de Transporte. Y también se va a buscar una independencia, obviamente, de la cuestión de actuaciones judiciales. Retomando el objetivo de las investigaciones sobre seguridad que mencionábamos al inicio de la charla, claramente no es el de imputar culpabilidad o determinar la responsabilidad. Entonces, todo lo contrario, tiene que ver con un objetivo de prevenir que este mismo evento pudiera generar a futuro ese siniestro o suceso marítimo. Entonces, lo que busca este código es un propósito de seguridad. Entonces, el objetivo de una investigación sobre seguridad marítima no será determinar responsabilidades ni asignar culpa, lo que significa claramente, por otro lado, que si se lleva una investigación sobre seguridad marítima, no se debiera de abstener de dar a conocer en la totalidad los factores causales en razón de que las conclusiones pudieran derivarse culpas o responsabilidades. No quita de que paralelamente hayan cuestiones judiciales o administrativas, pero el objeto de este código en sí es el de claramente de seguridad. Entonces, se establece la obligatoriedad de estas investigaciones, así como de la publicación de los resultados. Esta parte es fundamental y ahí es donde yo insisto y vuelvo a insistir la importancia del módulo GISIS. Después, cuando estemos explicando lo del trabajo práctico, también voy a recalcar sobre lo que significa el módulo GISIS hoy por hoy. Entonces, se necesita que estas enseñanzas se capitalicen y así evitar que accidentes que sucedieron en diferentes latitudes nos sirvan como ejemplo para poder aprender y que no se repitan, que no se pierdan vidas humanas, que no se pierdan bienes, que no se comprometa la salubridad del medio ambiente. Claramente que cuando hablamos de diferentes metodologías que tienen que ver con las investigaciones, se habla de factores que se intenta descubrir y esto se hace incorporando determinadas prácticas que promueven no solo la cooperación entre los estados, sino también entre diferentes órganos que, vaya si lo son, que tienen que ver con la investigación. Cuando hablamos de que todo siniestro marítimo es susceptible de ser investigado, va a basarse en las típicas preguntas de qué es lo que sucedió, cómo sucedió, por qué sucedió y qué hace falta para evitar que se repita. Hay porcentajes que mencionan, no sé si me están recibiendo. Bien. Sí, se lo escucha bien, ¿eh? Gracias. Hay siempre un porcentaje que habla de que el X cantidad de porcentaje recae en el factor humano. Claramente ahí van a estar involucrados los diferentes elementos que son de ayuda técnica o de ayuda a través de las obligatoriedades que tienen los estados ribereños, pero se insta a los estados de abanderamiento que investiguen los siniestros que sufran sus buques, pero la realidad es que esta obligación queda a veces acotada claramente a los graves y muy graves, y a veces, es más, hasta queda acotada a que no se informa.
Cuando hablábamos de diferentes metodologías, y ahora vamos a después ver brevemente lo que es una agencia internacional de investigación de siniestros, el método o modelo que usan se llama Shell, que en sus siglas de inglés habla de un soporte lógico, sería la S por software, en donde habla de criterios organizativos, procedimientos manuales, lista de chequeos, cartas de navegación. Entonces, es como que esta metodología en donde insta a investigar el factor humano que termina produciendo o generando el acaecimiento, el suceso y que termina siendo proclive a ser investigado, va a estar hablando de el análisis que rodea al factor humano para, entonces, este soporte de software estaba tal cual guiando a la gente de tal manera que esté capacitada como para saber de qué se trata. Lo mismo que cuando habla de la H, que va a ser por su denominación en inglés de hardware, que tiene que ver con el soporte físico, hablando de equipos, pantallas, controles, sabiendo si estos elementos incluyen a detalles que la gente está para manejar, sabiendo manejarlos, sabiendo emplearlos. Después va a hablar por la parte de la E, de medio ambiente, por environment, va a hablar de cuestiones internas o medioambientales de lo marino que tienen que ver con la gente en su trabajo, ya sea la temperatura, visibilidad, ruido. Entonces ahí vamos viendo que tiene que ver con normas de higiene y seguridad, que muchas veces es el convenio de trabajo marítimo la que va a reforzar la existencia de la necesidad de esta implementación. Y claramente va a llegar a lo que es el elemento humano para saber si esta gestión, supervisión, interacciones, comunicaciones estuvieron involucradas o no en la ocurrencia en sí de esta situación que amerita ser investigada a través del Código de Investigación de Siniestros. Una de las agencias internacionales más conocidas es Marine Accident Investigation International Forum, que más conocida como MAIF, en donde tiene diferentes aristas en cómo abocarse y cómo influir, por así decirlo, en la Organización Marítima Internacional, en cómo se van ayornando estos códigos en diferentes checklists, en diferentes cuestiones que van a hacer a esta evolución normativa, porque también es cierto que los estados a veces están carentes de determinadas herramientas que órganos que son alimentados por diferentes ingresos económicos, tienen una posibilidad mayor de adentrarse en evolucionar en cuanto a métodos de investigación. También no es ninguna ciencia, obviamente, realizar un análisis de los eventos, pero si esta especificidad está dedicada netamente a también ser una organización cuyos fines de lucro son este métier, claramente van a tener una postura superior a órganos estatales que en su gama de tareas y multiplicidad de funciones tienen también esta función. Y acá es donde, si vamos a la página de intranet, en nuestra asesoría técnica naval, vamos a ver que el Departamento de Investigación de Siniestros y Sucesos Marítimos tiene presente el manual per se, va también a decir nuestra normativa que, abro un paréntesis, todo esto está en constante modificación, actualización, porque cuando sigamos con la clase vamos a ver cuán novedosa es la Junta de Seguridad del Transporte y sus cuestiones que tienen que ver con la investigación, pero hoy por hoy normativamente la función que cumple la Asesoría Técnica Naval en su Departamento de Investigación de Siniestros y Sucesos Marítimos en su devenir tiene como funciones la de asesorar la conducción máxima de la institución referente a la navegación, gobierno y maniobra de buques y artefactos navales,
sus máquinas, elementos de propulsión, en la faz técnica, en la ejecución de las pericias y en la expedición de dictámenes técnicos parciales correspondientes. Y acá es donde esta última cuestión que tiene que ver con entender en la investigación de siniestros y sucesos marítimos graves y muy graves, acorde al alcance del Código Internacional de Investigación de Siniestros, es donde vamos a ver este convenio que hay entre la Prefectura Naval Argentina y la Junta, que mantiene vigencia, pero también vamos a ver reportes que la asesoría subió al módulo GISIS cuando fue necesario que estos sucesos marítimos graves y muy graves sean investigados. Brevemente tenemos una publicación interna en donde se internalizó tal cual lo que dice el código y se lo nominó como guía para la investigación de siniestros. Entonces, mantiene el mismo objetivo de que es el de prevenir que siniestros análogos sucedan en el futuro. Entonces, esta normativa, tal cual lo dice nuestra referencia internacional, busca que haya un enfoque y colaboración en cuanto a la necesidad de ser claros y objetivos en estos principios que van a regir la investigación, como también marcar una especie de estandarización en la formalización de los modelos y la investigación en sí, que va a recaer siempre en la investigación del factor humano. El viejo y querido módulo GISIS, que es básicamente el informe de la investigación sobre seguridad marítima, el Estado o los Estados, nos menciona el código, que tiene la responsabilidad de presentar a la organización, y es a través del módulo GISIS, la versión final de estos informes por cada investigación sobre seguridad marítima realizada acerca de un siniestro marítimo muy grave. Entonces, hay diferentes pasos hasta cómo se sube, cómo se obtiene la información, cómo se loguea en el módulo GISIS, cómo se sube este reporte, cómo se van completando diferentes anexos y después hay complementos que van a ser finales a lo preliminarmente informado. Entonces, como a nivel país, ahora no hablando ni de prefectura ni de la Junta, la información que se debe facilitar tiene que encontrarse en diferentes formalismos que tienen que ver con anexo 1, anexo 2 y el informe íntegro de la investigación. Ahora después lo vamos a ver materializado ya esto en el módulo GISIS. Y entonces por cada siniestro, ya sea muy grave o grave, va a ir nominando qué es lo que se debe volcar en el módulo, más allá de lo que como reporte papel también se debe de internalizar. En este aspecto lo da muy como ABC, muy desmenuzado y muy proclive a que esta investigación tenga que ser luego analizada por un grupo de correspondencia, que haya después análisis en los grupos de trabajo, que todo esto participe y nutra a los comités y subcomités por potenciales creaciones de normativa que tienen que luego haber la posibilidad o de nutrir una base de datos o también formar parte de normativa novedosa. A veces esta necesidad de análisis no es lineal porque van a intervenir, como mencionábamos, no solo Estados miembros, sino también diferentes organizaciones internacionales. Después pueden intervenir las ONG, la industria pesquera y también, como vamos a ver, con el caso del repunte, que fue una realidad, las presiones de familiares, la comunidad externa, que se ven afectados por la existencia de un acaecimiento donde hay pérdida de vidas humanas, familiares, seres queridos o amigos. El punto que no es menor tiene que ver cuando lleguemos a la unidad número 5 y luego seamos también auditados en el próximo año con lo que es pertinente a la implantación
cumplimiento y evaluación por la parte de la auditoría como estado de abanderamiento en cuanto a las investigaciones de siniestros y la calificación de los investigadores e independencia. Ahora cuando veamos el pequeño video que hay y sobre las cualificaciones e independencia, vamos a ver que hay pros y contras que el mismo Estado argentino va demostrándose. En particular, sin ahondar mucho más, cuando veamos en la unidad número 5 del Código III, va a hablar de que la realización de investigaciones sobre siniestros y la gestión pronta y adecuada de casos relativos a buques en que se haya detectado deficiencia va a estar planteado en el código en sí, en donde estas investigaciones que corren por cuenta del estado de abanderamiento deben llevarse a cabo por investigadores imparciales y objetivos, y que estén debidamente cualificados y sean competentes en los aspectos relativos al siniestro. Y básicamente hace reserva a cualquier acuerdo con el que haya diferentes estados en donde se haya delegado o encargado de esta investigación, en donde se deberá facilitar como estado la colaboración con diferentes estados que así quieran participar, porque su buque, como decíamos en Anclos, sus tripulantes están involucrados. Entonces, nuevamente, estos conceptos de qué es la autoridad de aplicación, qué es la autoridad marítima, qué es la administración. Y ahora vamos a ver que cuando hablamos de administración, la hacemos entre todos y no es solamente un organismo. Después vamos a también poder, en este caso, asumo el concepto, hacer una crítica a un determinado ministerio que quiera asumir como que es la administración, o en este caso, ¿será la autoridad de aplicación? ¿Será la autoridad marítima? Ahí es donde hay detalles que el saber, y es parte de esta capacitación que uno celebra poder estar involucrado y poder dejar algo para que todos estemos conscientes, después sea o no el área de nuestra incumbencia, pero estamos hablando de una temática que es muy susceptible, donde a través de la ley 27.514 se declaró de interés público y como objetivo de la República Argentina todo lo que tiene que ver con la política de seguridad en el transporte. Y en su artículo 4 en particular se crea la Junta de Seguridad en el Transporte, que es un organismo descentralizado en la órbita del Ministerio de Transporte. Entonces ahí es donde empezamos a ver que determinados detalles del código que pide una especie de autonomía. Hablando crudo, supongamos que la Prefectura Naval Argentina es quien otorga el certificado a una determinada embarcación, otorga el título habilitante a un determinado personal de la Marina Mercante, y también está involucrada en la habilitación y el registro de determinadas empresas que tienen que ver con los elementos de lucha contra incendio, dispositivos salvavidas. Entonces, es como que si la misma prefectura es la encargada de hacer luego la investigación, puede, por diferentes cuestiones que están internalizadas y tienen que ver con nuestra idiosincrasia, nuestra alineación, en cuanto a la palabra textual de alinearnos, que hay cuestiones que se pueden tornar sensibles o cuasi ininvestigables porque mal y pronto se tira al centro y se cabecea. Entonces es acá donde también interviene el Ministerio de Seguridad, en donde hay una Comisión Nacional de Investigación de Siniestros Marítimos en una resolución conjunta que en breve vamos a poder chequear a través de Infolec. Entonces, acá quiero volver a hacer una pequeña presentación en donde hay algo que es de relevancia, en donde la Prefectura Naval Argentina en particular, si lo puedo estar materializando en un instante, a ver si es bien, perdón, la intención es aquí, bien.
nosotros. Efectivamente, yo no tengo más que agradecer lo que ha sido la colaboración que ha prestado la prefectura desde el día 1, desde la primera reunión que tuvimos nosotros. Efectivamente, es nuestra responsabilidad como organismo de investigación independiente en analizar las causas de los incidentes y accidentes en todos los modos de transporte, incluyendo el modo marítimo, fluvial y lacustre. Y siempre fue la filosofía de la Junta, eso lo hablamos nosotros en nuestra primera reunión, de la manera de construir seguridad es entre todos los actores del sector del transporte, y si hay un actor central en lo que tiene que ver con el modo de transporte marítimo en la República Argentina, es la Prefectura Naval Argentina. Entonces, agradecido de tener este espacio de trabajo en conjunto, y esto entiendo que es los primeros pasos de los muchos pasos que van a dar junto a la Junta de Seguridad del Transporte de la Prefectura Naval Argentina. ¿Qué más de acuerdo con un convenio que incluye la seguridad del transporte del agua, que es la prefectura como autoridad marítima es su fin casi principal, la seguridad de la navegación? Y trabajar mancomunadamente es lo mejor que nos puede pasar. Bien. Esto tiene diferentes aristas, podrá interpretarse en un principio a base a la ley 27.514, como mencionada, se puede encontrar en IFOLEC, donde menciona la creación de la Junta de Seguridad en el Transporte, la parte pertinente que tiene que ver con la parte de los aquecimientos a la navegación, una especie de resolución conjunta en donde el Ministerio de Seguridad avala lo que esta dependencia y trabajo mancomunado entre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Transporte, para luego sí es lo que va a existir hoy por hoy dentro de la Junta de Seguridad del Transporte, la parte marítima y fluvial y lacustre, en donde ya la misma plataforma habla de diferentes sucesos marítimos, fluviales y lacustres, va a empezar a encontrar la página, los encomiendo a que puedan visitarla y analizarla, va a estar haciendo mención a cuestiones que son de sucesos, accidentes muy graves o diferentes terminologías, hasta dando el detalle del expediente que originó esa investigación. Luego también nosotros esto lo podemos ver que está en nuestra página en cuanto a las diferentes cuestiones que tienen que ver con este convenio que integra a la Junta de Seguridad en el Transporte con la Prefectura Naval Argentina, y como también parte de material de consulta en donde en la página de Prefectura, en el blog que tiene que ver con la seguridad de la navegación, hay recomendaciones que la misma Prefectura, a través de lo que la Junta de Seguridad en el Transporte estipula, son en algunos casos reanalizadas y volcadas y brindadas como diferentes notas y recomendaciones a propietarios que tienen que ver para mejorar distintas prácticas de seguridad. Es acá donde también la mesura nos llamaría a saber que hay componentes políticos que deben ser interpretados como tal, y que nuestra función primordial de la seguridad de la navegación nunca debe de corrernos de ese eje. ¿Por qué? Porque esta recomendación que la Dirección de Policía de Seguridad de la Navegación vuelca a nivel armadores en cuanto a normativa, que tiene que ver con la gestión de seguridad operacional para los diferentes tipos de dispositivos de salvamento, que tiene que ver con la ordenanza 3 del 2018, con diferentes cuestiones que van también con la gestión de la seguridad operacional del buque y la prevención de la contaminación a través de la ordenanza 5 de 2018, como así también el tema de gestión de seguridad. Esto surge de una nota que en su análisis de un acaecimiento que nos involucró a todos, que como República Argentina nos tuvo en vilo, que como
cuestión humana involucró a personal de prefectura en la búsqueda, en el rescate, y esta investigación del buque pesquero Repunte, en particular, que tiene que ver con lo que la misma Junta empezó a dilucidar, explicando a nivel de su entender una secuencia, las cuales fueron la problemática para que determinadas cuestiones que después terminan resolviendo o analizando tengan que ver con cómo se devino, cómo pueden llegar a significar cuestiones que no tienen que ver con la ocurrencia futuro de esta misma situación, y por ahí en donde cuando terminan este informe, que después con una altura y un abarque normativo la institución trata de despersonificar y aprender, nada, simplemente les leo. Se agradece, dice el informe, las contribuciones recibidas por parte de la Armada Argentina y aquellas personas y empresas prestadoras de servicios o equipos de salvamento que aportaron fotografía o documentación o que fueron entrevistadas. Y después dice, en el marco del estudio de seguridad llevado a cabo por la Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Marítimos, Fluviales y Lacustres de la Junta de Seguridad en el Transporte, se deja constancia que se cursó invitación a la Prefectura Naval Argentina para la participación en la elaboración de esta nota de seguridad operacional, recibiendo como respuesta que por cuestiones operativas no podrían asistir. No amerita mayor comentario. Simplemente saber que esta integración política es algo que está, que es por eso que uno también comenzó esta clase hablando de una política nacional de transporte marítimo, que en el discurso siempre es importante que sigamos el tema de lo que es los lemas marítimos, cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible, que estamos hablando de un código que busca determinadas funciones, que estamos hablando de una ley que habla de esta Junta de Seguridad de Transporte, y después todo lo demás que tenga que ver con palabras grandilocuentes de gente que termina hoy por determinada función, estando, por así decirlo, en un organismo de supervisión o ut supra a cual otro alguna vez pudo haber pertenecido o haber recibido observaciones, es como para que contemos hasta 10, sepamos que reglamentariamente hay cuestiones que se cumplen y que se deben de mejorar, y otras cuestiones que atañen a cuestiones de índole personal no van a ser más que temporales o pasajeras. En cierre de la presentación de esta temática, que es muy, para mí, significativa e importante, cuando hablamos del módulo GISIS, hay una parte en particular, como le mostraba este organigrama, o este flujograma, perdón, que tiene que ver con cómo se reportan los diferentes siniestros o sucesos. Entonces, acá vamos a ver que cuando uno accede a un área pública también y elige a la República Argentina, va a ver que, si no me he deslogueado, hay 17 reportes subidos. Está el famoso repunte, y ahí van a encontrarse determinadas cuestiones que tienen que ver con lo mencionado, de que si se sube un anexo, de que anexo contiene tal o cual gestión o no. Entonces, cuando esta función, por así decirlo, dependía de la Prefectura Naval Argentina en principio, podemos ver que hasta están para el acceso y la descarga, cosa que hoy en día no están, diferentes modelos de el reporte en sí, que formó parte de esta investigación, en donde personal cualificado y calificado estuvo virtiendo más allá de cuestiones que fueron transversales a toda la prefectura, uniéndose a comentarios que ameritan propiamente y en base al código, en particular el cumplimiento de la
gestión que tiene que ver con la correcta internalización a nivel nacional de una norma, la correcta aplicación y ejecución y el cierre final que tiene que ver con la conveniente información a la Organización Marítima Internacional para que de este análisis que se obtenga y después del factor humano analizado, se pueda llegar a una conclusión que, para bien o para mal, pudiera prevenir que suceda nuevamente esta situación que puso en riesgo la vida humana, los bienes o la integridad del medio ambiente. Entonces, la intención de esta primera parte, ahora me quedan unos 5 minutos más y les brindo un comentario sobre el trabajo práctico. Entonces fue la intención de presentar y dar por concluido la presentación de la temática novedosa, porque este video que vimos y estas cuestiones que están en danza con la Junta de Seguridad en el Transporte es algo muy novedoso, tiene que ver con la investigación de accidentes marítimos, esta norma internacional y las prácticas recomendadas para la investigación en cuanto a los sucesos marítimos. Para dar unos minutos luego a la consulta, veo que el señor Zapa tiene una pregunta. Primero me gustaría, en base al buen llamado de colegas en cuanto a poder explicar un poco lo que tiene que ver con el trabajo práctico, que estamos a 16 días de poder tener que terminarlo y entregarlo. Me gustaría dedicarle unos segundos en cuanto a el objetivo de, desde lo que es la Organización Marítima Internacional a través del módulo GISIS, si se puede combinar con detalles que están en el material brindado de UNTAC y la CEPAL sobre lo que es el perfil marítimo de la República Argentina. Recordando que la fecha límite de presentación es el fin de septiembre, el 30 en particular, a las 23:59 minutos. Posible de extender claramente, pero deseoso de que puedan cumplimentarlo en tiempo y forma. La calificación para aprobar es un 4 y la de promoción es en el 7 o más para estar en posibilidad. Entonces, el trabajo práctico, básicamente la intención es que de estas observaciones que se tengan que brindar sobre diferentes puntos que vamos ahora a focalizar, puedan entrar a el módulo GISIS en su gestión, ya sea a través de la cuenta que les sugiero que se pongan en contacto con la Secretaría en Asuntos Internacionales para poder tener una cuenta en IMODocs y poder acceder a mayor amplitud, porque hay una parte pública que ahora les voy a compartir que también les permitiría cumplir con el objetivo del trabajo práctico. Entonces, asumiendo de que ustedes en la plataforma ven el punto de trabajo práctico, los links de interés en donde van a poder acceder a lo que es el perfil marítimo según la OMI, y ahí dentro hay un link que lo va a llevar al módulo GISIS, como así también el link de lo que es la CEPAL, como también lo que es el link de la UNTAC para lo que es el perfil marítimo de la República Argentina. En el material de consulta hay diferentes PDFs que a su vez permitirían la resolución del trabajo práctico sin la necesidad de interactuar con diferentes accesos o no. ¿Y por qué les digo que sí pueden hacerlo? Supongamos, ¿no?, que tenemos que hablar del perfil marítimo de la Argentina y que en uno de los Excel o PDF que brindé tiene que ver con la información general del perfil marítimo, que ahí ustedes pudieran asociar o internalizar con material que tiene que ver con la UNTAC o la CEPAL, de lectura, diciendo que el país está en tal o cual situación de importación, de exportación, cuál es su interpretación en cuanto a la participación de la marina mercante, en cuanto al tonelaje que representamos a nivel mundial. Después, con el devenir de la clase, por ejemplo, el otro tema
que quisiera, por así decirlo, si quiero responder a los 4 puntos, el segundo puedo hablar de organizaciones reconocidas, como vimos en la clase anterior. Entonces ahí podemos hacer un concepto de lo que es la 5, que la Prefectura Naval Argentina tiene como organizaciones reconocidas. Si quisiéramos hablar de siniestros y sucesos marítimos, que es uno de los 16 puntos que están ahí, pudiéramos hablar de lo que recién en la clase terminamos de ver, como así también, para llegar a un cuarto punto, pudiéramos hablar de los estados jurídicos, de los convenios, ahí donde ustedes, por así decirlo, ya tienen un bagaje de conocimiento de cuáles son los convenios de la cual la República Argentina es parte. Entonces, primero, agradecer a los colegas que hicieron las consultas de cómo podrían encarar este trabajo práctico. Esto me lleva siempre a recordarle que esto no es una competencia, esto es una colaboración. Entonces, si hay algún compañero que tiene una cuenta que le permite acceder al módulo GISIS sin tener que recurrir a la Secretaría de Asuntos Internacionales, está más bienvenido que se los consulten entre ustedes si pueden compartirse o no. No hay ninguna responsabilidad en cuanto a poder compartir. También es el objetivo de un posgrado que se animen a pensar fuera de la caja, de que hay algunas cuestiones que no están estandarizadas, y insistiendo que la interpretación que ustedes hagan del trabajo va a estar bien, habrá un poquito menos o más o mejor interpretación, pero va a ser muy poco probable que con todo su bagaje profesional puedan no brindar al menos una internalización de lo que para ustedes es algunos de estos diferentes temas. Entonces, tratando de volcarlo a un marco teórico, a que su respuesta sea lo más pertinente, que se pueda usar un lenguaje académico, que haya una síntesis, que se pueda demostrar un dominio de la redacción, que tengan un argumento adecuado y que puedan justificar su idea y decir yo pienso así porque esto es así. Ese es el objetivo del trabajo práctico. Entonces, en ese aspecto, ahí no quiero quitarle más tiempo, sabiendo que tienen también que cumplimentar con otras materias. Espero que este PDF que tiene que ver con la clase y con el trabajo práctico va a estar subido a la plataforma. Agradecido si me siguen consultando durante la semana cómo gestionar el trabajo práctico. Sepan que uno está a disposición para poder brindarles la colaboración. Ahora me gustaría mencionar a quienes tomó el presente. Señora Acosta, señor Almar, señor Alvarenga, señor Apablaza, señor Ábalos, señor Borro Mauro, señor Borro Juan Pablo, señora Bus, señora Cabrera, señor Catafi, señor Correa Nelson David, señor De Bayuc, señor Díaz, señor Duarte Arredondo, señor Esquivel, señor Gauna Jorge Ramón, señora Jiménez, Natalia Noemí, señor Gómez Manuel Alejandro, señor González Gustavo, señor Gularte, señor Iglesias Javier, señor Iglesias Pedro, señor Impolino, señor Kieferly, señor Lestani, señor López, señor Luna, señor Marino Sosa, señor Martínez Miguel Ángel, señor Nievas Chocobar, señora Prudencio, señor Quinteros, señor Reskein, señor Romero, señor Ruiz, señor Simonelli, señor Solís, señor Spret, señor Valenzuela, señor Villarreal, señor Judith Dubier, señora Sajert, señor Zapa, señora Saracho, señor Sayas, señor Salinas. Si alguien me faltó mencionar, le agradezco, me lo pueda hacer saber. Sí, buenas tardes, Erling. Bueno, muy bien, señor Mario, tomado nota, presente. Gracias, muchas Martín. Gracias. Hasta luego. Bien, esa fue la intención de la clase de hoy. Si quedan algunas preguntas, y sé que es un tema que por ahí amerita una charla más personalizada en algunos casos con el trabajo práctico, o la temática de investigación de siniestro puede mover pasiones, pero creo que se lo presentó de una forma lo más actualizada posible, tratando de que también ustedes dejen asentar esos conocimientos, quizás nuevos para algunos, y en algún momento hagan una devolución de cómo ven esta nueva existencia de esta Junta de Seguridad en el Transporte, que también ojalá el día de mañana sea el
una bolsa de trabajo. Si ustedes entran a la página, también está solicitando gente que quiera pertenecer a la Junta, y qué mejor que contar con gente de la sapiencia institucional como para poder también navalizar un poco este lugar que está muy poco navalizado. Sí, señor Quinteros, tomado presente. Después no queda más que agradecerles, y si tienen alguna pregunta a disposición, y muchas gracias por la presencia y la atención. Gracias a usted, profesor. Señor Augusto. Gracias, hasta luego. Señor Luna, ¿tenía una pregunta? Sí, profesor, buenas tardes. Hoy casualmente estuve viendo, de casualidad, que presentó justo este tema de siniestros marítimos también, y si bien yo había puesto en otro de los ítems la parte de Argentina, no donde lo puso usted acá en el ejemplo de la clase, también me saltaban, pero en este caso 18 siniestros. Pero el último registrado me figuraba en el 2017, ahora no tengo justo los apuntes porque dejé en la oficina, pero veía que había años que tenía 1 o 2 movimientos y había años que tenía distintos movimientos, y en los reportes no podía acceder. Si bien uno por los nombres sabe, la Genova 11, el Repunte y demás, pero a lo que voy es, para interpretar ese punto de los siniestros marítimos, veo que usted dijo que a veces están como condicionados a poner o no poner todos los reportes, y siendo el último, creo que era del 2017, no me estoy acordando si 2017 o 2019, para interpretar, ¿eso quién es el que le dice pongan, no pongan? Porque, por ejemplo, hay un sistema, por lo que veo, o está desactualizado de nuestra parte como administración, y entiendo que los otros países también, porque estuve entrando en otros y también están todos como limitando la información, entre comillas. Bien. Pasa lo mismo que en Argentina, ¿no? Por eso tenemos pocos por año y poco siniestro, como para dar un panorama sobre el GISI, estamos hablando, ¿no? Sí, bien, don Luna. La temática claramente tiene 2 como mínimo observaciones. La primera es como cumplimiento, por así decirlo, del código, hay cuestiones que claramente no se cumplen. Entonces, hay cuestiones que después ya van a un análisis de auditor, pero a prima facie hay determinados aquecimientos que ameritarían o hubiesen ameritado ser reportados si no lo hicieron. Y claramente ahí habla de cuestiones que tienen falencias que van a ser observadas por las diferentes auditorías, pero también ahí está el alcance al cual como administración se puede saber si existe ese acaecimiento a ser reportado. Entonces es como en qué universo uno sabe de que debe o no de anoticiarse tal hecho. Uno siendo de la prefectura y estando en el ambiente argentino, pudiera suponer cuál debiera ser anoticiado y cuál no. Entonces, la primera observación es felicitarlo por esa percepción de que algo de más se tendría que estar informando. Pero bueno, después también hay cuestiones que la polifuncionalidad de diferentes sectores hacen de que se pueda o no cumplimentar. Después está la sensibilidad o no del hecho. Es como hay matices en donde sí, se informa, pero hasta qué nivel se cumple con informar todo. Entonces, el análisis en particular para lo que es el trabajo, con esas apreciaciones que hizo de decir, yo creo que acá hay algo más que informar. Yo pienso que quién debería, ese es el objetivo del trabajo. Entonces, sin encontrarle la respuesta a algo que no va a tener de parte nuestra una solución, ese es el objetivo del trabajo. Así que lo felicito, está bien encaminado. Y toda observación que haga al respecto, mientras la tenga sustentada en algún detalle que lea y que diga, para mí esto debiera ser así o asá, es un plus. Claro, porque ahora usted subió otra cosa en la pantalla, que era que incluía también del TJS, este último que mostró, y ahí hablaba como de más reportes.
No sé si me explico. Ese yo no llegué a verlo, pero no es dentro del GISI, por lo que entiendo. Sí, es dentro del módulo GISIS, pero hay cuestiones que si uno tiene una cuenta pública puede ver, o si tiene una cuenta como administración puede ver. Claro, yo tengo pública. Entonces ahí es como que también hay una limitante, pero insisto, el acceso a una cuenta que deja de ser pública es a través de la Secretaría en Asuntos Internacionales. Claro, entonces hay más informes que están hechos, pero que yo no tuve acceso nomás. Sí, pero ese no... estaban hasta el 2021 también, o 2020, 2021 creo que era el último que decía. Claro, los hay, pero no en el universo que debiera. Claro, a eso voy. Bueno, muchas gracias, profesor. Por favor, gracias por la pregunta, señor Luis. Bien, agradecidos, que tengan buenas tardes. Profesor, buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego.